¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 16 de febrero, viernes después de ceniza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra con el profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 1 al 9. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino a la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Los sacrificios no te satisfacen. Si se ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy es viernes de Cuaresma y hoy estamos invitados a ayunar y también a abstenernos de carne, que aunque no es bajo la rigurosidad de un miércoles de ceniza o un viernes santo,
sí es muy provechoso hacerlo. Y el tema del ayuno vuelve a salir a colación. Fíjense que a medida que el pueblo de Israel avanzaba y los profetas hablaban en nombre de Dios, el asunto de lo que Dios quería de su pueblo iba perfeccionándose, iba aclarándose, y muchas veces los profetas tuvieron que hablar duro, hablar fuerte, para denunciar la forma en que el pueblo estaba haciendo las cosas. La estaba haciendo mal. Y los profetas tenían que enderezar el camino. Entre esas cosas que el pueblo no estaba haciendo bien, era el ayuno, que siempre ha sido pues una conducta muy buena, una conducta deseable en el pueblo de Dios y para nosotros ahora los cristianos, en cuanto a la manera como purificamos nuestro interior, cómo nos dominamos a nosotros mismos, y que necesitamos hacerlo cada día mejor. ¿Qué es el ayuno? ¿Para qué ayunamos? ¿Cuál es el propósito de ayunar? Y una de las cosas que podemos decir es que necesitamos controlarnos a nosotros mismos. No podemos tenerlo todo. Entonces el ayuno nos ayuda a elegir qué sí y qué no. Nos ayuda a quitarnos lo superfluo y a quedarnos con lo esencial. El ayuno nos ayuda a estar pendiente de lo que sí vale la pena. Y nos ayuda también a poner la mirada en los demás, porque el ayuno no es solo quitarme algo que me gusta o privarme de algo que me satisface, sino también ayudar con aquello que he dejado de usar, la necesidad de alguien más. Entonces el ayuno no solamente apunta hacia arriba o apunta hacia mí, sino que apunta hacia los demás. A través del ayuno yo me hago solidario con el que no tiene. Yo dejo de comer para que otro tenga. Eso es ayuno. Yo dejo de ver para que otro vea. Yo dejo de tener para que otro tenga. Yo dejo de hacer ciertas cosas para que otros puedan hacerlo. Siempre y cuando, obviamente, yo no lo necesite, porque ese es el sentido de el ayuno. Entonces, fíjense cómo Isaías ya muchos siglos antes de la venida de nuestro Salvador aclaraba ante el pueblo lo que sí le gusta a Dios. Y fíjense que la gente ya en ese tiempo estaba entendiendo muy mal lo que era el ayuno, y el Señor lo reclama. El Señor se queja y dice: me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen: ¿para qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? O sea, como quien dice, le pedimos a Dios y no nos oye. Ayunamos para que Dios nos oiga y no nos oye. Entonces Dios se queja y dice: es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio. O el día en que ustedes ayunan, oprimen a sus trabajadores, riñen y disputan. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer un ayuno si estás peleando, tienes rencores, te portas mal con la gente, andas amargado o amargada? ¿De qué te sirve ayunar? Y para colmo lo dices o lo proclamas por ahí: estoy ayunando. Se lo dices a todo el mundo. ¿Qué virtud hay en ello? Entonces el Señor nos aclara. El ayuno que Él quiere es este ayuno que se interesa por el otro. El ayuno que, como decía el Papa Francisco, baja la mirada y no se avergüenza de su prójimo. El ayuno es aquel que, también lo citaba el Papa Francisco, da la moneda, pero no la tira desde arriba, sino que también acaricia la mano del que recibe la moneda. Esto es muy interesante. El ayuno que yo quiero de ti es que rompas las cadenas injustas, que levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos, que compartas tu pan con el hambriento. De eso se trata el ayuno. Entonces, cuando ayunemos, acuérdate que lo que vas a evitar consumir es para que lo compartas con el otro. Y así vamos perfeccionando nuestro propio concepto de ayuno y vamos haciéndolo cada vez mejor. Tanto es así que cuando llegamos aquí a Mateo, también los discípulos de Juan tenían algunas ideas un poquito egocéntricas, egoístas y un poquito presuntuosas acerca del ayuno. Fíjense cómo le dicen a Jesús:
En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos. Entonces era como decir, ustedes no están haciendo algo que nosotros sí hacemos. Ustedes son como demasiado liberales. Y esto era algo que muchas veces les mortificaba a los que no eran del grupo de Jesús. O sea, los veían como demasiado libres, como demasiado tranquilos, como demasiado felices. Y esto les inquietaba a los que sí estaban como que amarrados a las prácticas de piedad a pata de letra. Entonces, esto tenía que corregirse. Y Jesús se los aclara. Los discípulos de Juan no eran mejores porque ayunaban, ni los fariseos eran mejores porque ayunaban, pero pensaban que eran mejores porque sí lo hacían. Entonces habían convertido el ayuno en una práctica ritual elitista, cosa que debemos nosotros evitar. Jesús les dice cómo van a llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos, haciendo alusión a la figura de las bodas. Ahora los amigos del novio están con el novio. Entonces, en ese momento no es tiempo de ayuno. Están con el novio, están en otra onda. Los amigos de Jesús, los discípulos de Jesús, están ahora participando del gozo de estar con el Señor. Y nosotros debemos tomar eso en cuenta. Estamos participando del gozo de estar con el Señor. Pero fíjense que el Señor no deja el ayuno a un lado, sino que lo contextualiza y lo pone en perspectiva. Dice, ya vendrán días en que se les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Y esos días pues llegaron. El esposo les fue quitado. Jesús fue apresado, fue muerto y en esos días ya esa alegría que ellos tenían pues ya no estaba. Eran otros momentos. Ahora nosotros estamos en ese tiempo en que el Señor no está con nosotros, pero fíjense en qué sentido. Podemos decir que sigue entre nosotros porque está en la Eucaristía, porque está en la palabra, porque nos encontramos con Él en la oración, pero vivimos en ese tiempo en el que ya no lo vemos como lo vieron sus discípulos. Es un tiempo en el cual volvemos y retomamos la práctica del ayuno como una forma también de estar más cerca de Él, de no dejarnos embotar por los deleites del mundo, por la fascinación del mundo, por el espectáculo del mundo presente, por las cosas visibles, y para poner nuestro corazón más en sintonía con aquel que es invisible, con el que vemos solo en los sacramentos y a través de la fe. Por eso ahora nosotros retomamos el ayuno y en el contexto justo y adecuado. Pidámosle al Señor que ahora, en este tiempo de Cuaresma en el cual retomamos el ayuno, lo hagamos de la manera correcta, sin presumir, sin alardear, escogiendo lo que tenemos que consumir, compartiendo el pan con el hambriento, sin avergonzarnos del hermano, sabiendo que el ayuno no es solo una práctica que me ayuda a mí a progresar en virtud y en santidad, sino que es una práctica que me ayuda a mí a progresar en caridad, porque aquel que no progresa en caridad tampoco podrá progresar en santidad. Y si en algo me tiene que ayudar la Cuaresma, a mí, a ti, a todos, es a crecer en santidad, a encontrarnos con Jesús, el invisible, pero que se hace visible en la figura del pobre, del indigente, del oprimido, al que yo tengo que ayudar a través del ayuno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.